Bendito sea Dios. Amén. Mientras los niños van para su clase, vaya abriendo sus Biblias conmigo, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 10. Bendito sea Dios. Génesis, Éxodo, capítulo 10. Aleluya. Me da un fuerte amén cuando lo tenga y se va poniendo de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Como que nomás se va a poner de pie y se va a sentar rápido porque está cortito. Amén. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 10. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 10. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice así: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Padre, le damos gracias, bendito Dios eterno. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, usando mis labios, Señor, usando mi vida, bendito Rey, Padre, para compartir este mensaje que usted puso en mi corazón, bendito Dios. Padre Santo, Señor, que sea, Señor, hablado conforme usted quiere, Señor, conforme su Espíritu Santo quiera hablar, Señor, a cada uno de nosotros, bendito Dios. Padre, que sea usted toda la gloria, toda la honra, bendito Dios, y toda alabanza. Espíritu Santo, prepare cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Hoy en esta tarde, como título le puse no puedo evitarlo. Y evitar quiere decir tratar de no hacer algo o tratar de mantenerse alejado de algo. No puedo dejar de hacerlo. También puede decirse me es imposible dejar de hacerlo. La Biblia, en el pasaje que leímos en Éxodo capítulo 10 del 1 al 2, Dios le dice, vemos ahí que Jehová le dice a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, o para que sepáis que yo soy Dios. Puse, por ejemplo, ¿a cuántos Dios les ha permitido ver milagros? O Dios le ha hablado y usted sepa que es Dios hablándole. Amén. La mayoría de nosotros, si no es que a todos nosotros los que estamos aquí en este lugar, Dios nos ha hablado a nuestro corazón. Dios nos ha permitido ver milagros, nos ha permitido ver sanidades, nos ha permitido ver liberaciones. En otras palabras, Dios nos ha permitido ver lo sobrenatural, ver su mano de poder obrando en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos, como escuchábamos a nuestra hermana dar los testimonios que le acontecieron apenas en estos días, de su papá, de su amigo. Y puse en mis notas, fíjese lo que puse: deberíamos de tener un servicio de puros testimonios, para decir uno cada quien, corto o largo, pero conciso y al punto. Eso puse en mis notas. Y cuando pasa alguien a dar testimonio, a mí me dice que Dios está en el asunto. A mí me dice que Dios quiere que hablemos de sus maravillas, de sus milagros, que hablemos de que Él es Jehová, de que Él es Dios. Y cuando leemos esta palabra que Dios le dice a Moisés, le dice: mira, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y de sus siervos
¿Para qué? Para que yo pueda hacer milagros, para que yo pueda hacer prodigios. Pero ¿sabes qué, Moisés? Tú le vas a contar a tus hijos y a tus nietos las maravillas que hice entre vosotros, para que ellos sepan que yo soy Jehová. Eso a mí me dice que Dios quiere que nosotros le contemos a las generaciones que vienen detrás de nosotros las maravillas de Dios. Que Dios es Dios. Que Dios es el que hizo los cielos y la tierra de la nada, con solamente su palabra. No como dicen que por ahí que del mono y que con una pizquita se comenzó a hacer todo y nada de eso. No es cierto. Dios quiere que le digamos a la gente que Él es Dios, que Él hace milagros y sanidades, prodigios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, que Él nunca cambia. Los que cambian somos nosotros. Cambiamos nosotros por nuestra actitud, cambiamos nosotros por los estilos de vida que se van dando cada día. Pero Jehová nunca cambia. Dios es el mismo. Dios sigue haciendo milagros. Bendito sea Dios, aunque no diga amén, no le hace. En el verso 2, como ya lo dije, dice que le digan a sus nietos, contarle a las generaciones. Pero yo quiero que veamos qué provocó que el pueblo de Dios viera las señales de Dios. ¿Qué provoca eso? ¿Qué provoca que Dios endurece el corazón de Faraón? ¿Qué provoca que Dios les muestre sus señales a los egipcios y aún a su pueblo, a los hebreos? ¿Qué provoca eso? Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Bendito sea Dios. Un poquito allá atrás, unas 2 páginas o 3, depende cómo sea su Biblia. Éxodo 3, versículos 7 al 9 dice así. Esto es lo que provoca todo esto. Dice Éxodo 3, 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué es lo que provoca que Dios se muestre, que Dios venga, que Dios se muestre en medio de su pueblo? El clamor de ellos, la oración de ellos, el clamor del pueblo de Dios, el clamor del pueblo de Dios que están en afrenta, que los están opresionando, que están en un punto débil, que están hasta el más fondo, donde los están tratando mal los egipcios. ¿Y provoca qué? Provoca que ellos, ahí en su corazón triste, ahí en su corazón, gracias pastor, ahí en su corazón dolido, ahí en lo más bajo de sus vidas, después de 430 años de ser opresionados por el pueblo de Egipto, entonces ellos quizás dicen: tantos años, tantas generaciones hemos estado así, ha estado aconteciendo esto en nuestras vidas. No puede ser, no podemos seguir así más. Y entonces dice la Biblia que ellos clamaron a Jehová. Imagínense con qué clamor ellos han de haber clamado a Jehová. Con el clamor, quizás, con todo respeto a mi hermana, de que a mi padre lo pica una víbora de cascabel y me llaman. ¿Con qué clamor comenzó a clamarle a Dios? Diferente como que, oh, mira que al vecino de enfrente lo picó una víbora de cascabel. Oh, pues Señor, ayuda al vecino y todo. No es lo mismo cuando oras por alguien que no conoces a cuando oras por tu propia necesidad, por ti mismo, porque tú sabes el dolor, porque tú te pones ahí en el dolor de esa persona, porque es un ser querido tuyo. Y el pueblo de Israel, ellos mismos estaban pasando esa opresión, ese problema. Por 430 años los estaban opresionando. Ya ellos ya no podían más. Y fueron a Jehová. ¿Por qué no clamaron así 100 años?
después de que habían sido presionados. A los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, 400 y pico de años pasaron. Ya estaban ellos hasta lo más bajo quizás. Y quizás Dios había permitido todo eso, pero Dios escucha el clamor de ellos y Dios levanta a un libertador. Pero cuando lo levanta, entonces Dios le da esta palabra y le dice: ¿sabes qué? Yo endurecí el corazón de Faraón y de sus siervos para que yo pueda hacer todas estas señales, todos estos milagros. Pero se los vas a contar a tus hijos y a tus nietos. Quiero que se los cuentes a tus hijos y a tus nietos. Puse aquí en mis notas: a Dios le gusta que testifiquemos de sus maravillas a las generaciones por venir. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será si aún nosotros mismos a veces nos olvidamos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Imagínese si no le dijéramos a las otras generaciones, a las generaciones por venir, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿qué sería de ellos si nosotros mismos no les dijéramos? Ya no hablemos de predicarle a otro, hablemos de decirle a un total desconocido. Ahí Dios le está diciendo a tus hijos y a tus nietos: diles que yo soy Jehová, diles las señales y maravillas que tú has visto, que yo he hecho entre vosotros. Las señales y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que compartirle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tal vez por eso puse en mis notas: deberíamos tener un servicio de puros testimonios, para que nosotros mismos veamos y oigamos las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Milagros de diferentes índoles, de diferentes caracteres, de diferentes cosas. Milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque eso quizás aumentaría nuestra fe, eso quizás nos despertaría más y dijera: wow, ese es el Dios que sirvo, ese es el Dios que venimos cada martes y cada domingo a orar y alabar su nombre. Sí, ese es el Dios. Y más que eso, vaya conmigo al libro de Josué, por favor, ahí adelantito. Josué capítulo 4, bendito sea su nombre. Josué capítulo 4. Alábele que Él vive, bendito Dios, aleluya. Josué capítulo 4, del versículo 1 al 13 lo voy a leer. Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y nos brincamos al 19. El 19 dice así, Josué 4, 19, sigue diciendo: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco, oiga hermano, por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bendito sea Dios. No nada más el Jordán, sino que también el mar Rojo. Y este hombre, Josué, bendito sea Dios, dice en el 23, dice: Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Eso quiere decir que este hombre, Josué, no lo vio una vez, pero lo vio 2 veces. Abrirse las aguas, hermano. Las aguas del mar Rojo.
abrirse las aguas y ellos pasaron por el medio en seco. Y luego después el río Jordán, se dice que el río Jordán no va solamente recto como un río, se dice que se abre en cualquier lugar, se puede abrir, que es muy fuera de entender ese río, que se puede desbordar en cualquier lugar. No es como cualquier río que va y decimos, oh, pues hasta aquí está la orilla, oh, está bien y va bien. Es muy, no puede ser, no lo pueden predecir a ese río. En cualquier lugar puedes acercarte o lo que sea y ¡pum! Ahí se desvía un pedazo y se vuelve a meter o algo. Es impredecible ese río. Pero sin embargo, Dios los deja que se acerquen. Y dice que se comenzaron a meter los sacerdotes con el arca del pacto, con el arca de Dios, con la presencia de Dios misma. Y dice que hasta cuando todos tocaron el río, que se comenzó a abrir en dos. O se detuvo, perdón. Dios detuvo el río y pasaron en seco. Y seguro que Josué ha de haber dicho, así lo hizo con el Mar Rojo cuando yo estaba chico, que no lo puede hacer con este río, mi Señor. Pero ¿qué es lo que vemos aquí otra vez? Vemos aquí que Dios le dice a Josué, agarren unas piedras de ahí del río, uno por cada tribu, y llévenselas, y cuando lleguen ahí a cierto lugar, pónganlas ahí. Cuando nuestros hijos nos pregunten qué significan estas piedras, díganles las maravillas que hago yo. Díganle lo que los dejé ver a ustedes. Y dice Josué ahí que les dijo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, nosotros como hombres y mujeres, si tenemos hijos y tenemos nietos, no van a estar siempre con nosotros viviendo. Ellos un día se van a casar, ellos un día van a tener su propia familia, ellos van a tener algún trabajo, los van a mandar a otro país quizás de su trabajo, o ellos van a decidir moverse a otro país, a otro estado. Y si nosotros les contamos las maravillas de Jehová a ellos, eso va a quedar impregnado en su corazón. Eso va a impactar sus vidas. Y donde quiera que ellos vayan, ellos le van a contar la historia a sus amigos, a sus vecinos, a la gente. ¿Sabes qué? Yo conozco a Jehová de los ejércitos. Mis padres me contaron cuán maravilloso y cuán grande es Jehová de los ejércitos. Y en mí ha hecho milagros. En mí ha hecho prodigios. Yo los he visto también. Entonces por eso dice aquí que para que todas las naciones sepan que nuestro Dios es todopoderoso. Bendito Dios. Vamos a... La Biblia dice que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo llegó sobre los discípulos. Amén. Y vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 2. Y dice la Biblia, le voy a contar unas historias, pero ahí quédese en Hechos 2:22. Dice la Biblia que Pedro, el apóstol Pedro, siendo un hombre sin letras y del vulgo, un hombre que no sabía quizás hablar con buenas palabras o palabras elocuentes, un hombre que
a Dios le plació escoger. Dice que ese hombre se levanta y comienza a predicar las buenas nuevas de salvación. Comienza a predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual Él había venido a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y comienza a hablarle a la gente. Y dice la palabra que ese día como unos 3,000 personas se convierten a Cristo. Como unas 3,000 personas creen en lo que el apóstol Pablo dice. Y no solamente eso, dice que después de eso estos hombres, Pedro y Juan, dice que van al templo, a la oración. Y ellos van entrando ahí y ven a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y voltean y lo ven. Y ven que este hombre tenía la fe para ser sanado. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Y a cuántos de nosotros a veces nos ha ocurrido que compartimos el evangelio o decimos algo a alguien y luego esa persona se convierte a Cristo, o le damos una palabra y esa persona comienza a llorar, comienza a derramar lágrimas, y nos vamos con esa persona ya después, a la hora, media hora, qué sé yo, y luego nos vamos rascando la cabeza diciendo: ay, Señor, ¿qué dije? Más bien, ¿qué dijiste a través de mis labios? ¿Qué dijiste, Señor, a través de mis labios para que esta persona que no conozco, con lo que le dije, con lo que tú hablaste a través de mis labios, comenzó a quebrantar su corazón? Comenzaste tú, Señor, a hablarle a su vida. ¿Qué dije? Y en eso se queda. Pero entendemos que era Dios hablando a través de nuestros labios. Entendemos que Dios usó nuestras vidas. Y quizás ahí el apóstol Pedro se le salió y dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Dice que este hombre se levantó y entró al templo adorando y alabando a Dios y saltando. Y dice que estaba bien cerca de los discípulos. Y Pedro les dice: hey, no nos vean a nosotros como que nosotros lo levantamos. No, este hombre fue levantado por el poder de Jesucristo. El hombre que ustedes mismos mataron, les dice. Y dice que comienza a predicar a la gente. Pero también dice que les dieron celos a los sacerdotes de ese tiempo, a los hombres religiosos. Y dice que los mandaron traer. Y dice también, y dice que los amenazaron que no anduvieran hablando en ese nombre, no más. Y ellos les dijeron: no podemos evitarlo. No podemos evitar compartir el nombre de Jesucristo, del cual vivimos y caminamos con Él unos 3 años y medio, y nosotros vimos sus maravillas, sus prodigios. No lo podemos evitar. Él nos enseñó. Y dice que hablando ellos y diciéndole a la gente, diciéndole a estos hombres, dice que los amenazaron y los dejaron ir. Bendito sea Dios. Y quiero leer ahí en el libro de los Hechos 2:41, y dice que lo que ya les conté: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados aquel día, como 3,000 personas. Pero después ellos, después de ver a los 3,000 convertirse, siguen predicando y se convierten como 5,000 varones. Y después de eso los llevan presos, los agarran, los que ya les habían dicho que no predicaran, los vuelven a agarrar y se los llevan presos. Iban presos, los llevaron presos, los encerraron, pero ellos estaban prendidos en el Espíritu Santo. Fueron amenazados, y ellos
les comienzan a contar a los suyos los que les habían dicho. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 4, bendito sea Dios, versículo 23, vaya conmigo por favor. Dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas en común. No podían evitar hablar las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los cambió, porque Dios los transformó, porque Dios los hizo resucitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que, como ya les dije, el apóstol Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre que no sabía hablar quizás. Y se dice, algunos dicen que eran hombres que hablaban groserías, porque eran pescadores, trabajaban en un puerto. Pero Dios transformó a esos hombres para gloria y honra de su nombre. Dios los transforma en 3 años y medio que camina con ellos. Desde que los llama, camina con ellos, les muestra por ejemplos vivos, les muestra que Él era Dios. Les muestra con milagros, con sanidades, con prodigios, con liberaciones, enfrente de sus propios ojos de ellos. Porque Dios le gusta hablarnos con ejemplos vivos. Y a Dios le gusta que nosotros mismos confesemos que Él es Dios, que nosotros mismos confesemos que Él todavía hace milagros, que Él es el Dios de ayer, de hoy y para siempre. Le gusta que compartamos la verdad, y Él es la verdad. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todo esto que pasa con los discípulos, dice que después los prendieron, los agarraron y los azotaron. Y después de que los azotaron, otra vez van y siguen predicando el evangelio. Dice que ellos mismos se gozaron de ser tenidos por dignos de predicar la palabra de Dios. Azotados y golpeados, pero prendidos en el Espíritu Santo. Azotados y golpeados, pero siguieron predicando el evangelio, porque si ellos no siguen predicando el evangelio, ¿qué sería de nosotros hoy? Si ellos se hubieran, como dice por allá el buen mexicano, disculpe la palabra, si ellos se hubieran rajado. No, nos están golpeando, no, estamos pasando estas luchas y pruebas, a mejor ahí le paro, mejor ahí le paramos en servir a Dios. Señor, te equivocaste conmigo, escógete a otro. No, el Señor no se equivocó con ninguno de nosotros, porque Él vio en nosotros la capacidad que tenemos para predicar su palabra. No importa lo que venga, no importa las circunstancias. Pero ¿de dónde surgió que Dios nos deje ver sus maravillas? Y les dije que fuera conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno, pero primero vaya conmigo, libro de los Hechos, capítulo 1. Dice:
14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 2 dice, del 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios. Y ahí comenzó todo. Ahí comienzan a burlarse de ellos, decirles que están borrachos, por los que no entienden las maravillas de Dios. Pero ahí se levanta un hombre que era del vulgo, un hombre que no sabía quizás hablar, un hombre que vemos a través de la historia que era aguerrido, que era aventado, que no tenía freno en su boca. Pero el Señor, con su Espíritu Santo, entonces le pone ese freno en su boca y le dice: vas a hablar lo que yo te ponga, vas a hablar lo mío. Y de ahí en adelante vemos que habla lo del Señor solamente. De ahí en adelante vemos que este hombre, el apóstol Pedro, comienza a hablar las maravillas de Dios. Y los demás que siguen ahí con él, los demás que iban predicando el evangelio. Y puse en mis notas: los hebreos oraron y clamaron a Dios, y Él los dejó ver sus maravillas, allá en el Éxodo 3, del 7 a 9, que ya lo leímos. Los discípulos clamaron a Dios y Él los llena con su Espíritu Santo, allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Bendito sea Dios. Y ahí en el libro de los Hechos 4, 31, que también ya leímos, dice que ellos oraron y el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, hablaban sin trabas la palabra de Dios. Los hebreos, ya les dije, estaban en un tiempo donde estaban opresionados, donde quizás se sentían tristes. Y Dios ahí llega a sus vidas, porque ellos clamaron a Dios. Los discípulos, se había ido el maestro, se había ido Jesús, de vivir con él 3 años y medio, prácticamente todos los días andar con él. Y de repente se muere, resucita, se les aparece a sus discípulos otra vez, y les da gozo y alegría otra vez ver a su maestro resucitado y entender todas las cosas que les había enseñado. Pero en nuestra humanidad tendemos a acostumbrarnos, tendemos a amar, tendemos a sentirnos a gusto con la persona, con nuestros hijos, con nuestra familia, aún con amigos. Amigos que se van lejos a otros países, o se mueven para México, para su país, y se despiden. Y comienza a haber lágrimas. Wow, solamente Dios sabe cuándo volvemos a ver a este hermano, a esta hermana, a esta familia. No me diga que no. La familia que se va comienza a llorar porque ya no los voy a volver a ver, o solamente Dios sabe. Y los que nos quedamos, wow, era una familia bien suave, nos llevábamos bien estos 2 años, 5 años, 10 años. Pero se van. Y comienza a haber ese dolor en nuestro corazón. Imagínense los discípulos. El maestro resucita, se les vuelve a aparecer, habla con ellos, les muestra que Él es verdaderamente Dios, les muestra sus manos, les muestra su costado. Pero se va, se tiene que ir. Y pasan unos días, y como ellos se sentían, oh, extrañamos al maestro, extrañamos al Señor.
Pero vamos a agarrarnos de esa palabra que Él nos dijo: quédense aquí hasta que sean embestidos de poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué será eso, Señor? ¿Qué será eso que nos dijo que aquí nos quedemos? ¿Qué más podemos hacer? Juan, Pedro, ¿qué podemos hacer? El maestro oraba. ¿Te acuerdas cuando fuimos allá al jardín del Getsemaní? Unas horas antes de que lo prendieran, ¿qué estaba haciendo? Se puso a orar. Oh, no, sí, me acuerdo que hasta me dijo que si no podía orar con él ni una hora. ¿Te acuerdas que nos quedamos dormidos? Pues pongámonos a orar, porque yo sí extraño a mi maestro. Pongámonos a orar a ver qué pasa. Pongámonos a orar porque Él nos dijo que iba a mandar de su Espíritu Santo. Yo no sé qué sea eso, pero pongámonos a orar. Pues vamos a orar. Y ahí leímos en el libro de los Hechos, dice que estaban orando todos unánimes. Y surge que llega el Espíritu Santo sobre ellos. Surge que el Espíritu Santo los comienza a llenar. Surge que el Espíritu Santo les comienza a dar lo sobrenatural a sus propias vidas. Y surge que se levanta en poder Pedro. Y surge que sus discípulos también, ellos mismos se levantan en poder y comienzan a ir a predicar el evangelio. Pero más adelante dice que las gentes, vea esto, las gentes que los escucharon por miedo a los religiosos, dice que no se juntaban con ellos, pero que los escuchaban y no se juntaban con ellos. Pero se habían convertido 3,000 personas. Sabían que ellos tenían algo que la gente regular no tenía. Y quiero darle unos pequeños ejemplos rápidamente. En el libro del Éxodo, en el pasaje que leímos allí en el Éxodo 10, del 1 en adelante, no tiene que ir conmigo, si no quiere está bien. Pero Dios tiene que hacer algo para mostrarles a ellos sus maravillas, a su pueblo. Dios tiene que mostrar su mano de poder y les manda 10 plagas al pueblo de Egipto. Imagínense, la plaga número 1 es cuando el Nilo y todas las aguas se convierten en sangre. Porque los egipcios creían en un Dios que se llamaba Hapi, H-A-P-I, no happy de feliz en inglés. Y ellos creían que ese Dios era el Dios de las aguas. Pero Dios, nuestro Dios, convierte las aguas en sangre para mostrarles a los egipcios y mostrarles a su pueblo de Él que nuestro Dios es Dios, que nuestro Dios era más poderoso que ese Dios Happy que ellos creían. ¿Por qué? Porque cuando Egipto y los hebreos se juntaban, o los hebreos en este caso trabajaban para los egipcios, de una u otra manera los hebreos tenían que saber que estos hombres tenían a ese Dios, que creían en ese Dios, en el Dios Happy, que ellos veneraban a ese Dios, el Dios de las aguas para ellos. Y como humanos entra en nuestra mente el pensar o la duda, es decir, 400 años han pasado y estamos aquí con estos hombres y nuestro Dios no nos escucha. ¿Será verdaderamente nuestro Dios? ¿O adoraremos como los egipcios a estos dioses que ellos tienen?
el Dios Happy, el Dios del agua. Y Dios les tiene que mandar una segunda plaga, la plaga de las ranas. Esa era una diosa que veneraban los egipcios, que se llamaba la diosa Eket. La diosa se decía que era la diosa de la resurrección. Ellos no habían visto nada, porque unos años después vendría nuestro Señor Jesucristo, el que es el Dios de la resurrección. No nada más para decir que era, pero para hacer que resucitaran de entre los muertos Lázaro, para Él mismo resucitar de entre los muertos. Y Dios tiene que mandar esa plaga para mostrarles a ellos que no había ninguna diosa de la resurrección, pero nuestro Dios es Dios. Y después tiene que mandar una plaga de piojos, mosquitos, porque era un Dios que ellos le llamaban el Dios Kefa, que hasta la Biblia declara que los mismos del pueblo de Egipto, los mismos magos, los mismos que estaban ahí con Faraón, ellos mismos declararon y dijeron: esto es el dedo de Dios, del Dios de los cielos, del Dios verdadero. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo que el corazón de Faraón se endureciera. ¿Para qué? Para mostrar Dios su poder. Porque a veces podemos pensar y decir: bueno, ¿por qué Dios no sacó al pueblo de Egipto de una vez por todas? ¿Por qué tenía que endurecer el corazón de Faraón una y otra vez? Dios mismo sí quería que saliera el pueblo de Dios, pero Dios estaba trabajando con su pueblo, con su gente de Él. Dios tenía que mostrar su poder para que el pueblo de Dios viera el poder del Dios que ellos iban a servir, del Dios todopoderoso, del Dios de sus antepasados. Dios tiene que mostrar su poder en las vidas de su gente. Y así sucesivamente. Dios sigue mandando a otro que Dios mandó, la plaga de las úlceras. Ellos creían que era un dios, le llamaban el dios Imhotep, el dios de la medicina. Y Dios les manda úlceras. ¿Y qué creen? Que no se les quitaban las úlceras, ni diciéndole a su Dios, hasta que Moisés le dijo al Dios, a Jehová de los ejércitos, que parara esa plaga. Después Dios manda el granizo. Otro dios, una diosa que le llamaban la diosa Not, que ella estaba a cargo de cada planta. Pues ¿qué crees? Que el granizo le dio a todas las plantas, a todos los árboles. Y no solamente con eso, después Dios manda la plaga de las langostas para que se comieran lo que quedó de toda la vegetación. Después Dios manda la plaga de la oscuridad. La oscuridad, ellos creían en un Dios, le llamaban el Dios del sol, Ra. Ellos pensaban que era el Dios más poderoso para traer la luz a todo el mundo. Pero el Dios de nosotros se presenta y dice: no va a haber tinieblas. Aunque le oren a su Dios o le recen o lo que sea a su Dios. ¿Y Dios qué hace? ¿Dios qué hace con nosotros hoy en día? Porque a veces, Señor, siento que estás tan silencio. Porque, Señor, ya no me hablas. Porque, Señor, ya no me usas. ¿Por qué? Le pudiéramos preguntar a Dios. E inmediatamente Dios nos dijera: ve a mi palabra. Ve a mi palabra y ve que yo no cambio. El que has cambiado eres tú. El que has endurecido tu corazón eres tú. Porque cuando yo te hablaba, cuando yo te usaba, ¿cómo eras? Recuérdate cómo eras. Recuérdate que me buscabas en oración cada mañana. Recuérdate que te ponías a llorar porque querías conocer mis misterios. Y yo te hablaba. Y yo te mostraba las maravillas mías. Dios no cambia. Nosotros vamos cambiando. Porque los republicanos y los demócratas están peleados, y yo soy republicano y tú eres demócrata. Se endurece nuestro corazón.
porque yo le voy a Ucrania, tú le vas a Rusia. Nos gozamos cuando uno bombardea al otro, pero todos somos humanos. ¿Por qué cambiamos? Cuando viene la prueba, la lucha, la adversidad, endurecemos nuestro corazón. Dios no le puede hablar a un corazón duro. Ahí vimos que los hebreos, cuando estaban en su punto más bajo, comenzaron a clamar a Jehová. Ahí vemos cuando los apóstoles estaban en su punto bajo porque extrañaban al maestro y comenzaron a clamar. Comenzaron quizás a decir: Señor, tú dijiste que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, pero no le conocemos, no sabemos quién es, no sabemos qué va a ocurrir, Señor, pero aquí estamos, Señor. Manda tu Espíritu Santo porque te extrañamos. Y Dios lo manda. Y entonces comienzan a conocer, a saber quién es el Espíritu Santo, el mismo Dios dentro de ellos. Y comienzan a predicar. Y los amenazaban y los golpeaban, pero ellos seguían en el Señor, seguían adelante. ¿Y qué pasaba? ¿Qué ocurría? Seguían mostrando las maravillas de Dios, el poder de Dios, el poder manifestado de Dios en las vidas de unos hombres seculares, normales, gorditos, guapos, altos, feitos, así como nosotros, porque Dios nos quiere usar. Porque si Él les dijo a sus siervos: díganles a sus hijos y a sus nietos, quiere decir que síganle diciendo a las generaciones por venir que yo soy Jehová de los ejércitos, que yo todavía hago milagros y prodigios, que yo todavía hablo a los corazones. Bendito sea Dios. Pero ¿qué nos ha pasado? Le decimos al Señor: Señor, aviva tu iglesia, despierta tu iglesia, Señor. Y el Señor dice: no, despiértate tú que duermes. Nosotros nos tenemos que despertar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que volver a las sendas antiguas y decirle: Señor, cuando me usabas, cuando tenía esa convicción de que tú estabas ahí, Señor, ¿cómo estaba mi vida? A pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, de la prueba, te acababa de conocer, Señor, y no te iba a cambiar por nada. Y venían cosas a mi vida y yo decía: alabado sea mi Señor. Pero ahora vienen cosas a mi vida y pongo la mirada en las cosas, en los problemas. Cuando tú dijiste: estad quietos que yo soy Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?